Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 1 de abril del 2020, calendario económico de la jornada. Iniciamos con indicadores ayer del sector privado en China, el Caixin PMI, donde se registró una mejora más fuerte de lo anticipado, al igual que lo que había ocurrido hace un día. Esto no está, digamos, sorprendiendo a ningún inversionista en este momento. Además, ayer, como tuvimos oportunidad de mencionar, las dificultades que se tienen ahora en las mediciones, teniendo en cuenta que varios de estos indicadores terminan siendo encuestas. Incluso en Colombia vemos explicaciones del director del DANE explicando cómo la entidad estaba abordando esta problemática de corto plazo para de alguna manera mantener la validez de los indicadores que está publicando. En Europa hemos tenido publicaciones el día de hoy de los PMIs manufactureros, su versión final del mes de marzo, confirmando obviamente los desplomes. En el caso del Reino Unido, su peor lectura desde 2012, aunque en el mes de marzo todavía no parecía que se estuviera reflejando de verdad el impacto grande que están registrando muchas economías, teniendo en cuenta, como mencionábamos previamente, esas dificultades de medición para poder hacer la encuesta y probablemente pues todas estas decisiones de incrementar las órdenes de aislamiento que sobre todo se dieron en la segunda parte del mes probablemente no estén contenidas en estas cifras, así que hay que ser muy precavidos. Lectura de desempleo de Europa del mes de febrero que para nada nos importa teniendo en cuenta lo que ya se está augurando para meses como marzo, abril, mayo. Recuerden que esta semana, el día viernes, Estados Unidos va a publicar las primeras cifras de mercado laboral. También son encuestas, así que hay que darle el beneficio del inventario. Algunos consideraban que las mejores cifras del mercado laboral en Estados Unidos podían provenir directamente de las solicitudes semanales de subsidios al desempleo, las cuales ya la semana pasada subieron a más de 3 millones y esta semana pues podrían continuar presentando esa misma dinámica. Con respecto a América Latina, hemos tenido el día de ayer la reunión del Banco Central de Chile, se confirmó esa nueva rebaja de tasa de referencia al mínimo histórico del 0.5%, muy parecido a lo que ocurre en mercados desarrollados. Hemos escuchado analistas diciendo que los mercados emergentes no pueden tener tasas de interés tan bajas. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, creemos que tenemos espacio, teniendo en cuenta esta coyuntura tan especial, obviamente, de una desaceleración muy fuerte y rápida de las economías. En Perú, indicador de inflación muy contenida, 1.8%. En Colombia todavía nos falta mucho en este frente. En Alemania tuvimos ventas minoristas, fuerte crecimiento en febrero. Hay que esperar probablemente que esto esté explicado tal vez por aprovisionamiento de las personas, con base pues en lo que podría ocurrir a futuro con la transmisión del COVID. No es raro que esto esté sucediendo. En Chile ya esta mañana tuvimos indicadores de actividad económica del mes de febrero, todavía no hay que asustarse con esta cifra, vamos a ver que continúa evolucionando en el futuro. Y en Brasil, indicador de producción industrial que venía débil ya en el arranque de año, continúa, digamos, un poco estancada, aunque no tanto en contracción como el mercado había anticipado. Esto, el tema de generación de empleo hoy, dado a conocer a las 7:15 de la mañana en los Estados Unidos por parte del sector privado. Se estaba augurando una pérdida de 150.000 puestos de trabajo. El indicador salió solo en pérdida de 27.000. Veremos que ya adelante algunos miembros de la Fed están hablando de que estamos en recesión en los Estados Unidos. El PMI manufacturero en Brasil descendió como era de esperarse, pero todavía falta, digamos, mucho por reflejar este debilitamiento mundial de 52.3 a 48.4. Hoy tendremos los PMIs en los Estados Unidos en algunos minutos, gasto de construcción y ISM manufacturero, que es el indicador tradicional, el cual el estancamiento podría pasar nuevamente a la contracción. Inventarios de petróleo, donde esperan un incremento de 3.3 millones de barriles, pero los API ayer aumentaron en términos semanales a su mayor tasa desde el año 2017. Fueron 10.5 millones de barriles más o menos de aumento. En Colombia también se esperan los PMI del mes de marzo, veremos cómo empieza a haber afectación en nuestro país y si estas encuestas empiezan a reflejarlo también. Así que hay que dar el beneficio de inventario a estos indicadores. Esta mañana estamos viendo los mercados accionarios con retrocesos, pues caídas en Europa cercanas al 4% y también en futuros de Estados Unidos, que ayer el mercado accionario estadounidense también había caído. Así que esta parte de
la dinámica de los mercados accionarios hoy nos está mostrando que del todo la volatilidad no se ha ido. Nosotros no esperábamos eso. Obviamente, mencionábamos que estas crisis generalmente duran o se presentan en dos etapas. Estamos como en la parte intermedia. Una vez vayamos conociendo las realidades de la recesión, o algunos hablan de depresión, pues probablemente nos esté ayudando a entender cómo la economía puede, digamos, o la magnitud de este desastre, y de esa manera sensibilizar la necesidad de algunos descensos adicionales o caídas adicionales en los precios del mercado accionario. El presidente Trump advirtió que las próximas semanas, 2 semanas, van a ser muy negativas en los Estados Unidos. Estas podrían estar digamos, asociadas a un incremento del número de muertes. Hablan de 240,000. Hemos visto varios eh, reportes donde 240,000 sería un nivel muy positivo, más bien optimista en este escenario. Así que la Casa Blanca podría estar dando el mejor de los escenarios, y por eso han afirmado también que esto es sí, solo si se mantienen las medidas de aislamiento o se cumplen las medidas de aislamiento. Ayer solo Nueva York registró 1,096 personas muertas por este tema del COVID. Algunos doctores en Estados Unidos están diciendo que ellos ni siquiera están revelando todas las muertes reales que se están registrando por casos del COVID. Así que pues no hay nada más que hacer. Y tenemos una grande venta a venir, está más ofertada. Bueno, en este frente de los indicadores en China están criticando los que ellos no están incluyendo a las personas contagiadas, pero que no presentan síntomas, a pesar de haberles hecho las pruebas. Los chinos dijeron ayer que eso solo habían sido 130 casos solo el día de ayer, así que de alguna manera reciben críticas por no estar revelando la realidad. Además, que recuerden que no a todas las personas se les están haciendo pruebas del COVID. Entonces, entendiendo que hay algunas limitaciones de estos indicadores, pues es lo mejor que tenemos en términos de información, y por eso, más que el nivel, nos interesa ver la dinámica, la tendencia de estas cifras. Medidas adicionales se están adoptando, ya las vimos también en Colombia. Cárceles en Estados Unidos dicen que van a empezar a liberar o a dejar salir a las personas que están detenidas por crímenes no violentos. Esto pues también se había mencionado en el tema colombiano, no tan específico en crímenes no violentos, sino en las personas que ya tenían 2/3 de las penas cumplidas. Japón extendió el feriado escolar hasta el mes de mayo. Los rusos ahora están probando una nueva app para confirmar que la cuarentena esté siendo cumplida por todos los ciudadanos. Uno de los gestores de inversión más conocidos en Wall Street, Jeffrey Gundlach, auguró que se van a presentar nuevos mínimos en el mercado de su país, en el Standard & Poor's 500 más precisamente, durante el mes de abril. Dice que se va a presentar nuevamente un escenario de pánico, que la economía obviamente estará en recesión, o más bien en depresión, pues obviamente ya lo está mencionando de una manera más categórica, y que la tasa de desempleo superará muy rápidamente el 10%. Algo que también hemos venido compartiendo con ustedes son las posturas de miembros de la misma Reserva Federal. El presidente ayer hablaba de un cuarto paquete de apoyo fiscal, muy diferente al de los demócratas. Decía que va a ser un paquete de infraestructura por $2 trillones. Eventualmente puede ser no un cuarto, sino un quinto paquete, y que también el de los demócratas sea aprobado. Esto simplemente nos deja ver cómo está la situación desde el punto de vista de política fiscal. Los bancos británicos se desplomaron el día de hoy luego de que el regulador les solicitara suspender la recompra de acciones y el reparto de dividendos. Esa es una de las recomendaciones que han hecho varios centros de investigación en el mundo para mantener el, para mantener la liquidez de las entidades financieras, y que de esta manera puedan repartir
o bueno, puedan realizar su labor de intermediarios del mercado de crédito. Y digamos que en Colombia está en mora de que tengamos algún tipo de pronunciamiento en este sentido, aunque si lo llegaran a tener, pues ya vemos cuáles son los efectos directos sobre los precios de las acciones, como lo estaba ocurriendo hoy en el Reino Unido. Y muchas firmas en Estados Unidos están anunciando reducciones salariales, así como también veíamos ayer el tema de despidos, también están aplicando este tema de la reducción salarial para que de alguna manera sirva de manera transitoria a mantener la supervivencia de muchas compañías. Esto es un tema que habrá que estar contemplando también en el caso colombiano. Macy's saldrá del Standard Poor's 500, su acción se ha desplomado 70% en términos de capitalización de mercado y por esta vía pues ya no sería sujeta a estar incluida en este Standard Poor's 500. Su capitalización de mercado está cercana en este momento a los 1.5 billones de dólares. En monedas vemos repunte hoy del dólar, pues de la mano de esta caída de precios de las acciones, pues eso es lo que ocurre normalmente tanto frente a monedas emergentes como América Latina, como está ocurriendo con respecto a monedas desarrolladas. Y la Fed abrió un nuevo mecanismo de liquidez con otros bancos centrales, les va a facilitar la conversión de sus inversiones en títulos de tesoro de Estados Unidos a dólares directamente. Esto pues nunca se había aplicado pues como tan abiertamente y de una manera muestra un paso más de la Reserva Federal para tratar de alivianar un poco las tensiones de los mercados. Obviamente no va a poder evitar el tema del contagio, pero sí ayudará levemente a paliar un poco los efectos de la crisis y augurará tal vez una más rápida recuperación, que es lo que se tendría en ausencia de estas medidas. Las fallidas conversaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita nos están mostrando la debilidad del mercado petrolero. Habíamos visto hace un par de días que estaba subiendo el petróleo de manera acelerada ante la expectativa de algunos recortes, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros habíamos estado reproduciendo en estos comités era la debilidad que se tenía por parte de la demanda. Las expectativas de contracción de la demanda han venido aumentando. Hemos tenido varios reportes por cuenta de Goldman Sachs y de Vitol nuevamente. Goldman Sachs considera que cualquier recorte de producción de la OPEP en conjunto con Canadá y Estados Unidos sería insuficiente para compensar la caída de la demanda equivalente a la que ellos están calculando ahora, que es de 26 millones de barriles día. Recuerden que diariamente se estaban produciendo antes de la crisis cerca de 100 millones de barriles. Así que el anuncio de hoy, 1 de abril, confirmando que Arabia Saudita ya está incrementando su producción a 12 millones de barriles y que tiene una meta a cierre de mes de 13 millones, un poco más de 13 millones de barriles de producción con exportaciones de 10.6, pues ya deja entrever que esta dinámica pues difícilmente va a ser cambiada de corto plazo. Vitol, que fue el primero en alertar una caída de 20 millones de barriles la semana pasada, ahora dice que no será de 20 sino de 30 millones de barriles la caída de la demanda y Bloomberg realizó una encuesta entre diferentes analistas donde creen que incluso hasta el mes de junio el Brent continuará en niveles iguales o inferiores a los $30 el barril. En mercados de renta fija continuamos viendo una reducción en la volatilidad internacional por todas las medidas de los bancos centrales. No estamos en mínimos, estamos en un nivel más alto de volatilidad, pero pues obviamente alejados de ese momento tenebroso del 9 de marzo y esas jornadas subsiguientes. Tasas de tesoros a 10 años están en sus mínimos de 0.69. El mínimo fue el 9 de marzo de casi 0.40, pero eso ocurrió con niveles muy altos de volatilidad. Ese nuevo mínimo que tenemos hoy lo está haciendo de una manera más ordenada. En Estados Unidos las compañías aprovecharon la semana pasada para emitir deuda a pesar de los altos costos. Ellos consideraron que era, más adecuado aprovechar que todavía había liquidez en el mercado para llenar las arcas de las compañías y de alguna forma poder superar este periodo tan difícil de bajas ventas o en algunos casos ventas inexistentes. Las primas de bonos de alto rendimiento en los Estados Unidos crecieron 179, 180 básicos durante el primer trimestre de este año. Es el mayor incremento trimestral desde 1989. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, estimó que la tasa de desempleo, al igual que lo que mencionaba ese importante inversionista en los Estados Unidos, superará el 10%, mientras que ayer la presidenta de la Reserva de San Francisco, Mary Daly, nos confirmaba que ella creía que ya la economía estaba en recesión.
Morgan Stanley calcula que con todos estos planes fiscales que está anunciando Estados Unidos, su déficit anual solo en un año llegará a niveles de incluso el 20%. Esto quiere decir un déficit cercano a los 6 trillones de dólares. Como hemos visto, plan fiscal fase 1, fase 2, fase 3 ya fueron aprobadas, ahora se está hablando del fase 4 demócrata o 5 Trump. Entonces estamos viendo cómo esto, digamos, solo había ocurrido, de acuerdo a Morgan Stanley, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra comparación más que nos está llevando muy al pasado para tratar de asimilar cómo está esta situación y qué podría ocurrir de aquí en adelante. El ministro de Economía de Italia reconoció que esas expectativas de contracción de su economía durante todo el año, no un trimestre anualizado, sino todo el año, del 6%, son realistas, pero esperaba una pronta recuperación, es decir, a partir del 2021. Y como mencionábamos, en América Latina continuamos viendo expansiones en políticas monetarias. Banco Central de Chile tuvo su turno, además de esa reducción de la tasa de referencia del 1 al 0,50, incrementó las compras de títulos en 4 billones más, algo que muy probablemente pueda suceder también en Colombia más adelante, y también lo expandió a todos los vencimientos. En Colombia tenemos una restricción de llegar solo hasta compra de títulos a 3 años. Nosotros creemos que también podemos estar viendo ese tipo de pronunciamientos más adelante si la situación continúa complicándose. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela con la información del mercado colombiano, con Sharon con la información de renta fija y Raúl con la información del mercado accionario colombiano. El día de ayer se da a conocer que las cifras de contagios por COVID-19 en el país aumentaron en 108 nuevos casos, ascendiendo así a 906 casos reportados, 31 recuperados, estos también duplicaron la cifra que se tenía el día de ayer, y 16 muertes. Por otra parte, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, dio a conocer la tasa de desempleo en Colombia, que fue de 12.2% para febrero de 2019. Esto, según él, enfatizó que este comportamiento del mercado laboral sería la foto que tenemos antes de la coyuntura dada por el esparcimiento del coronavirus en el país. Así que esto comparado con el desempleo que se tenía en febrero de 2019, aumentó en 40 puntos básicos. Las ciudades con mayores niveles de desempleo fueron Quibdó, Ibagué y Cúcuta, mientras que las ciudades con menor desempleo fueron Barranquilla, Cartagena y Bogotá, por lo cual la tasa de desempleo urbano sí disminuyó de 12.4% en febrero de 2019 a 11.5% a la cifra de febrero del 2020. Por otra parte, en días pasados comunicábamos que el gobierno anunció que tras la capitalización, el Fondo Nacional de Garantías respaldará créditos por 70 billones para apoyar a las empresas locales en medio de la parálisis de la economía provocada por la cuarentena. El día de ayer se conoció que se publicó un decreto para fortalecer el patrimonio de este fondo, donde se podrán utilizar recursos de los excedentes de capital y dividendos de las entidades estatales. Se autorizó al Gobierno Nacional a disminuir el capital de distintas entidades por un monto total de 650.000 millones de pesos, donde también entraría a acoger recursos del creado holding estatal denominado Grupo Bicentenario. La norma también autoriza al Ministerio de Hacienda a disponer recursos del presupuesto general de la Nación para este fondo. Por otra parte, se publica el Ministerio de Minas y Energías informó que la producción comercial de gas en febrero del 2020 se ubicó como la más alta desde hace 4 años, alcanzando los 1.143 millones de pies cúbicos promedio día. Esto se trata de un crecimiento de 6.22% frente al promedio de febrero de 2019. La producción promedio de este combustible en el segundo mes del año registró un incremento del 2.42% frente a lo que se registró en enero de también este año. Y por otra parte, la producción de crudo en febrero de 2020 fue de 878.000 barriles promedio día, lo que significa una disminución de 1.6% con respecto al promedio registrado en el mismo mes de 2019. Si se compara la producción de crudo en febrero frente a lo que se reportó en enero del 2020, la disminución fue muy leve. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario.
levemente, principalmente ante esta mayor preocupación de la expansión por COVID-19, aunque se mantuvo por encima de los 1.100 puntos. El día de hoy estaría perdiendo sus 1.100 puntos. En la apertura abrió cerca de los 1.123 y está cotizando cerca de los 1.087 puntos el índice Colcap en Colombia, principalmente impactado, como Daniel lo mencionaba anteriormente, por ese dato del débil PMI en Europa, mayores preocupaciones por una creciente propagación del coronavirus luego de las estimaciones en Estados Unidos. Sin embargo, cabe recordar que no se puede todavía determinar de cuánto sería el impacto sobre los fundamentales de las compañías colombianas y reiteramos mantener la cautela ante este panorama. Se negociaron 171.000 millones de pesos. La acción más valorizada fue Preferencial Bancolombia con 56.000 millones. La acción más valorizada fue Celsia con un 7,3% y la más desvalorizada fue Grupo Argos con un 9,9%. Por el lado de noticias, la Bolsa de Valores de Colombia dio a conocer los flujos del mercado en el mes de marzo, donde los fondos de pensiones y el sector real fueron los principales compradores netos, es decir, que recogieron esas acciones en mínimos de alrededor de unos 631.000 millones de pesos, mientras que los principales vendedores netos en línea con lo esperado fueron los extranjeros y seguido por las sociedades comisionistas de bolsa en posición propia. Por el lado de los extranjeros fueron vendedores netos con flujos de 478.000 millones y las sociedades comisionistas de bolsa con 242.000 millones. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Celsia, la cual se valorizó en la jornada del día de ayer 7,3% y cerró el mes como la segunda especie con menores desvalorizaciones. Cabe recordar que la única que no mostró desvalorizaciones en lo corrido de marzo fue Grupo Energía Bogotá y seguido de Celsia, que solo se desvalorizó un 1% en lo corrido del mes de marzo con la valorización de ayer. Cerró sobre los 4.290 pesos, según el indicador técnico nos daría como tal señales de cambio de tendencia al alza. Cabe recordar que esto principalmente fundamentado por un dividendo interesante, una rentabilidad del dividendo superior al 5%, y también cabe recordar principalmente de Celsia que es una compañía que en la mayor parte de su operación no se vería tan impactado como otro sector, como otras compañías, por toda esa coyuntura retadora de COVID-19. Es decir, que consideramos que a pesar de que es una compañía bastante defensiva, posiblemente ese potencial de valorización sea limitado teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que hay otros emisores en el sector utilities con un poco más de potencial de valorización. Lo anterior hablamos principalmente de ISA, la cual en la jornada del día de ayer se desvalorizó cerca del 6,4%. Consideramos que en comparación a Celsia y Grupo Energía Bogotá, tiene un potencial de valorización un poco más atractivo si se está buscando como tal emisores para poder sopesar, para poder buscar un sector un poco más defensivo hasta este entorno retador por COVID-19. Cabe recordar que ISA se vio un poco más impactado por flujos de agentes extranjeros y a su vez cabe recordar que operacionalmente alrededor del 80% de su segmento no se vería tan impactado. En la medida, sin embargo, si se llega como tal a prolongar por más de unos 2-3 meses esa cuarentena obligatoria, sí se podrían observar mayores provisiones como se observó en Brasil por Repse en el 2014. A su vez, el segmento de concesiones viales sí se vería como tal paralizado, el cual significa cerca de unos 20% de los ingresos totales de la compañía colombiana. Sin embargo, consideramos que tiene un potencial de valorización superior a Celsia y Grupo Energía Bogotá, ya que en lo corrido del año se ha desvalorizado cerca de un 22%. Eso fue todo por el mercado accionario y los dejamos con Dólar con Dani. En el mercado petrolero y con otras monedas de América Latina, el dólar está subiendo de valor en Colombia. Vemos una cotización cercana a los 4.100 el día de hoy. Este indicador técnico nos está sugiriendo que podríamos estar alcanzando entonces ese nivel de resistencia que habíamos hablado
para la jornada de ayer. Solo se negociaron ayer mismo 546 millones de dólares. Continuamos con unas negociaciones que están entre un 60 y un 70% por debajo del acostumbrado. Cerró en los 4.062 pesos. Hoy, como mencionamos, 30 pesos por arriba y muy cerca de un nivel de referencia o de resistencia que teníamos ayer, que era en los 4.100. Con respecto a otros indicadores que podríamos tomar como siguientes niveles arriba para el tema del dólar, pues tenemos sin duda los máximos recientes que fueron muy cercanos a los 4.200, entonces tenemos hacia arriba el primero 4.100, el segundo 4.130 y el tercero 4.200 eventualmente. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Les recordamos a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa lateral para todas, que vean neutral para todas las referencias y para todos los plazos. En cuanto a las negociaciones, continuamos viendo desvalorizaciones en todas las referencias, aunque ya un poco menores a las que veníamos viendo en días pasados. La referencia más desvalorizada por el momento continúan siendo los títulos indexados a la IBR. En cuanto a la jornada anterior, tanto los test del 24 como los test del 28 se desvalorizaron cerrando en 6% y 7% respectivamente. La curva test tasa fija se desvalorizó en promedio 15 puntos básicos y de igual forma la curva test UR se desvalorizó 11 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron cerca de 16.000 millones a través del sistema transaccional y 358.000 millones por registro, en donde aún continuamos viendo bajos volúmenes de negociación. Y lo más transado durante la jornada fue tasa fija del 20, seguido por IPC del 20 y tasa fija del 22. En la jornada de hoy, el Ministerio de Hacienda subastará TES UR por 170.000 millones en referencias de marzo del 27, abril del 29, marzo del 33 y febrero del 37. La subasta de hoy tiene una particularidad y es que si el bid to cover supera las 2 veces, se realizará una adjudicación adicional hasta por el 30% del monto convocado y si esta supera el 2.5%, la adjudicación será de hasta el 50% del monto convocado. Eso fue todo por el comité del día de hoy. Los esperamos mañana en una nueva edición y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.